El CEPRUNS empieza explicando enfermedades bacterianas. Primero tenemos el nombre de la enfermedad, luego el nombre del germen y finalmente los principales síntomas. Enfermedades bacterianas. Brucelosis. Es causada por la bacteria llamada Brucella spp. SPP significa sin precisar especie. Los principales síntomas son fiebre ondulante, es decir, fiebre que sube y baja durante el día, adenopatías, es decir, ganglios crecidos, endocarditis, inflamación del endocardio del corazón, y neumonía. La brucelosis es una enfermedad causada por la ingesta de leche cruda de animales con la enfermedad. Claro que esto el CEPRUNSA no lo explica. Carbunco. El carbunco es una enfermedad también conocida como anthrax, causada por el Bacillus anthracis. Esta enfermedad se adquiere inhalando o tragando, digiriendo el germen. También puede caer netamente en una herida e infectarse. Los principales síntomas son fiebre, pápula cutánea, es decir, una ampolla a nivel de la piel, y septicemia, es decir, infección a la sangre. Los síntomas son correctos: fiebre, pápula cutánea y septicemia. Cólera. El cólera es causado por un germen llamado Vibrio cholerae. La forma de contagio es netamente por vía digestiva, manos, alimentos o agua contaminada. El CEPRUNSA no lo menciona, solo menciona los síntomas, que son diarrea, vómitos y deshidratación. Difteria. Es causada por el Corynebacterium diphtheriae. Esta enfermedad se contagia por vía respiratoria mediante el estornudo. Sus principales síntomas, según CEPRUNSA, son fiebre, amigdalitis, una membrana blanca en la garganta y lesiones a nivel de la piel. Amigdalitis aguda, causada por el Streptococcus pyogenes. Se contagia también por vía respiratoria. Los síntomas son fiebre, malestar general, eritema faríngeo, es decir, enrojecimiento de la garganta, y adenopatías, es decir, ganglios crecidos, a nivel cervical, en el cuello. Fiebre tifoidea. Es causada por la salmonella tifi y paratifi. Esta enfermedad se contagia por vía digestiva. Los síntomas son fiebre alta, bacteriemia, es decir, bacterias en sangre, cefalalgia, o sea, dolor de cabeza, estupor, tumefacción de la mucosa nasal, lengua tostada, úlceras en el paladar, es decir, pequeñas heridas a nivel del palatino, hepatoesplenomegalia, crecimiento de hígado y bazo, diarrea y perforación intestinal. Hay que tomar en cuenta que el CEPRUNSA menciona la palabra estupor. En el estupor, el paciente no está completamente consciente, no responde a estímulos salvo a los de dolor, donde simplemente se le notan los gestos. Es un paciente que casi se encuentra en coma. Siguiente enfermedad, neumonía. La neumonía, que se contagia por vía respiratoria, es causada por el Streptococcus pneumoniae, el Staphylococcus aureus, la Klebsiella pneumoniae, el Mycoplasma y la clamidia, que son especies sin precisar. Los síntomas, según CEPRUNSA, son fiebre alta, expectoración amarillenta o sanguinolenta, y también dolor torácico. Tuberculosis, causada por el Mycobacterium tuberculoso. En la tuberculosis los síntomas son fiebre, cansancio, sudor nocturno y necrosis pulmonar. Tétanos. Es una enfermedad causada por hacerse una herida con algún clavo o alambre oxidado. Es causado por el germen llamado Clostridium tetani. Los principales síntomas son fiebre y parálisis. Enfermedades virales. Para el CEPRUNSA son las siguientes enfermedades virales. Tenemos a dengue, fiebre amarilla, gripe, hepatitis, herpes, parotiditis, poliomielitis, rabia, resfriado común, entre otras. Dengue. El germen que causa el dengue se llama Flavivirus. Se contagia por la picadura del insecto Aedes aegypti, al igual que la fiebre amarilla. En el dengue los síntomas son los siguientes: fiebre, dolor intenso en las articulaciones y también en los músculos, inflamación de los ganglios linfáticos de todo el cuerpo y una erupción ocasional en la piel. La fiebre amarilla, también causada por el Flavivirus, presenta fiebre alta,
ictericia, es decir, piel amarilla, sangrado de la nariz y de la boca, vómito negro, bradicardia pese a la fiebre y una gran deshidratación. Normalmente cuando una persona tiene fiebre, su corazón late demasiado rápido, pero en el caso de la fiebre amarilla, aún la fiebre siendo alta, el paciente presenta un corazón latiendo muy lento. Gripe es causada por el influenza virus. Los principales síntomas son fiebre, astenia, es decir, desgano, anorexia, falta de apetito, cefalea o dolor de cabeza, malestar general, tos seca, dolor de garganta, gastroenteritis, es decir, inflamación del estómago y del intestino. Si el estómago está inflamado, hay una tendencia al vómito. Y si hay una enteritis, hay una tendencia a la diarrea. De ahí que también hay vómitos y diarrea. Hepatitis A, B y C. La hepatitis A se contagia por vía fecal oral al comerse o ingerir heces de alguna persona enferma. La hepatitis B y C se contagia por vía sanguínea y sexual. Según el CEPRUNZA, la hepatitis A es causada por el enterovirus o virus de la hepatitis A. La hepatitis B es causada por el ortohepatnavirus o virus de la hepatitis B. Y la hepatitis C es causada por el hepacivirus o virus de la hepatitis C. Los principales síntomas según CEPRUNZA son inflamación del hígado, fiebre, cansancio, náuseas, diarrea y dolor. Herpes es causado por el herpes virus. Hay que tomar en cuenta que hay varios tipos de herpes. El herpes virus simple tipo 1, el herpes virus simple tipo 2 y el herpes zóster. El CEPRUNZA no los menciona. El herpes virus tipo 1 se contagia netamente por contacto directo cuando éramos niños. Termina provocando ampollas cutáneas a nivel de la boca. Eso se conoce como herpes labial, según el CEPRUNZA. Si estas ampollas aparecen en los genitales, se va a llamar herpes genital, y esto lo causa más que nada el virus herpes virus tipo 2, que se contagia por vía sexual. El CEPRUNZA tampoco lo menciona. O si estas ampollas aparecen en la piel, en toda la piel, esto se llamará herpes zóster. Los síntomas según CEPRUNZA el herpes son ampollas cutáneas en la boca, herpes labial, ampollas en los genitales, herpes genital, o ampollas en la piel, herpes zóster. Parotiditis, también conocido como papera, es causado por el paramyxovirus. Los síntomas son fiebre, cefalea, dolor e inflamación de las glándulas salivales. Poliomielitis es causado por un enterovirus. Los síntomas de la polio son inflamación en las neuronas motoras de la columna vertebral y también del cerebro, que ocasiona parálisis y atrofia muscular, es decir, disminución del tamaño de los músculos. Rabia, causado por el rhabdovirus. Obviamente se contagia por mordedura de perro. Los principales síntomas según CEPRUNZA son fiebre, vómitos, confusión, agresividad, alucinaciones, convulsiones, parálisis, diplopía, es decir, visión doble, hidrofobia, coma y finalmente muerte. Resfriado común. Los principales virus que causan el resfriado común son rinovirus, coronavirus, ecovirus y coxsackie virus. Los principales síntomas son estornudo, secreción nasal, congestión nasal, picor nasal, dolor de garganta, tos, cefalea y malestar general. Rubiola es causado por el rubivirus. Los principales síntomas son fiebre, cefalea, erupciones en la piel, malestar general, enrojecimiento de ojos, faringitis, inflamación dolorosa de los ganglios que rodean la nuca. Sarampión es causado por el morbillivirus. Principales síntomas: fiebre, erupción en la piel, tos, rinitis, es decir, inflamación de la nariz, diarrea, neumonía y hasta encefalitis. Varicela, causado por varicela zóster. Los principales síntomas son
fiebre, cefalea, malestar general, adelgazamiento y una erupción cutánea en forma de ampollas. Viruela, causado por el ortopoxvirus. Los principales síntomas son fiebre alta, malestar general, cefalea, fuerte erupción cutánea en forma de pústulas, que dejan graves cicatrices en la piel cuando se cae. Enfermedades causadas por parásitos. Amebiasis es causada por un protozoo llamado entamoeba histolítica. Se contagia por vía digestiva. Principales síntomas: dolor abdominal, heces sanguinolentas y hasta perforaciones en el intestino. Giardiasis es causada por el protozoo llamado Giardia intestinalis, también conocido como Giardia lamblia. Principales síntomas: diarrea con moco acompañada de cólicos, dolor abdominal, cefalea, meteorismo, es decir, crujir del estómago debido a los gases, flatulencia, eliminación de gases, y pérdida de peso. Leishmaniasis es causado por la leishmania. Después de la picadura del insecto Luxomia, se produce una pústula eritematosa, es decir, enrojecida, que crece y luego se ulcera, es decir, se hace una herida, generando una costra de exudado seco, líquido seco. Malaria, también llamado paludismo, es causado por el Plasmodium falciparum, el Plasmodium vivax o el Plasmodium malariae. Estos protozoos se transmiten por la picadura del insecto Anopheles. Ocasiona fiebre, escalofríos, sudoración, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, tos, heces con sangre, dolores musculares, ictericia, defectos en la coagulación, insuficiencia renal, también insuficiencia hepática, trastornos en el sistema nervioso y coma. Recordar que ictericia es la piel amarillenta. Oxiuriasis es causado por el gusano llamado Enterobius verbicularis. Los síntomas: prurito intenso alrededor del ano, pérdida de apetito y también pérdida de peso. Ascaridiasis, causado por el gusano Ascaris lumbricoides. Hay diarrea, náuseas, dolor abdominal, obstrucción intestinal, oclusión de las vías biliares, es decir, colestasis. Si la bilis no avanza, no podrá haber una buena digestión de alimentos. Trypanosomiasis es causada por el protozoo llamado Trypanosoma cruzi. Se transmite por la picadura del Triatoma infestans, es decir, la chirimacha. Provoca fiebre, linfadenopatías, miocarditis y meningoencefalitis. Enfermedades tumorales. Tumores benignos. Papiloma. Característica: es una masa protuberante en la piel, por ejemplo, una verruga. Adenoma. Tumor epitelial, cuya estructura se asemeja a la de una glándula. Lipoma. Tumores benignos constituidos por una proliferación de tejido celular subcutáneo, es decir, de grasa debajo de la piel. Osteoma. Se produce principalmente en huesos faciales y craneales. Son tumores de hueso. Mioma. Crece en el tejido muscular del útero o miometrio. Angioma. Es un tumor compuesto de pequeños vasos sanguíneos o linfáticos. Mancha de nacimiento. Nevus. Tumor cutáneo de una variedad de tejido, un lunar. Hemangioma. Neoplasia cutánea compuesta de vasos sanguíneos de color rojo cereza. Tumores malignos. Cáncer de pulmón. Características: enfermedades resultantes del crecimiento maligno de células del tracto respiratorio. Cáncer de mama. Crecimiento desenfrenado de las células malignas del tracto mamario. Cáncer de hígado. Hepatoma maligno o carcinoma hepatocelular.
cáncer de estómago, cáncer gástrico, crecimiento celular maligno, cáncer de piel, catalogado como un melanoma, cáncer de próstata, se presenta en hombres de edad avanzada, cáncer de riñón, está asociado al cáncer de pelvis renal, que ocasiona retención de orina. Enfermedades metabólicas. Diabetes mellitus. La diabetes mellitus es una enfermedad metabólica caracterizada por el aumento de los niveles de glucosa en sangre. La denominación coloquial para la diabetes mellitus es enfermedad del azúcar, y este término tiene una explicación histórica. El término proviene del hecho de que los pacientes diabéticos no tratados eliminan glucosa a través de la orina, y por este motivo, la orina tiene un sabor dulce. No obstante, el término correcto es diabetes mellitus o simplemente diabetes. La diabetes mellitus se puede clasificar en dos tipos principales, diabetes mellitus tipo 1 y diabetes mellitus tipo 2. Existen otras formas de diabetes menos comunes. Es el caso de la diabetes gestacional, por ejemplo, que se desarrolla durante el embarazo. Los síntomas característicos de la diabetes, sobre todo la diabetes tipo 1, son sed excesiva, es decir, polidipsia, aumento en la cantidad de orina, es decir, poliuria, y bastante apetito, es decir, polifagia. También se encuentra una pérdida de peso. Los pacientes se sienten agotados y son más propensos a las infecciones. Llevar una vida saludable, sobre todo en relación con las rutinas de alimentación y ejercicio, y conseguir un buen control del nivel de glucosa en sangre, permite retrasar y evitar complicaciones y mantener una calidad de vida normal. La diabetes mellitus tipo 1 suele empezar en la juventud, generalmente antes de los 30 años, y causa alteraciones importantes. En la diabetes tipo 1 se destruyen las células del páncreas, que son las responsables de la formación y liberación del hormona insulina. La insulina es necesaria para que la glucosa que llega a la sangre procedente de los alimentos sea absorbida y utilizada por todas las células del cuerpo. Si no hay suficiente insulina o esta no funciona correctamente, la glucosa se acumula en sangre y aumenta el nivel de glucosa en sangre, es decir, glucemia, provocando complicaciones a corto y largo plazo. En cambio, la diabetes mellitus tipo 2 afecta sobre todo a personas mayores, por lo que antes solía denominarse diabetes senil. No obstante, este término no es del todo correcto, puesto que cada vez son más personas jóvenes afectadas, generalmente mayores de 30 años. En la diabetes mellitus tipo 2, el páncreas es capaz de liberar insulina. Sin embargo, las células del cuerpo que necesitan insulina para poder captar glucosa de la sangre tienen menos sensibilidad a la insulina, por lo que, al no ser utilizada, se eleva el nivel de glucosa en la sangre. La diabetes mellitus tipo 2 puede mantenerse asintomática durante mucho tiempo y pasar inadvertida hasta que aparecen los efectos tardíos. El tratamiento de los diabéticos tipo 1 requiere la administración de insulina de forma regular para compensar la falta de esta hormona. En cambio, en las personas con diabetes mellitus tipo 2, puede mejorar mucho la evolución de la enfermedad si cambian su estilo de vida, practicando ejercicios con regularidad, manteniendo un peso normal y siguiendo una alimentación equilibrada. Los pacientes pueden mejorar el nivel de glucosa en sangre. Cuando la diabetes mellitus tipo 2 avanza, los medicamentos en forma de pastillas o las inyecciones de insulina ayudan a regular el nivel de glucosa en sangre. Un nivel de glucosa en sangre permanentemente alto daña los vasos sanguíneos y puede provocar el desarrollo de complicaciones secundarias o tardías. Entre los efectos tardíos propios de la enfermedad del azúcar se encuentran el infarto de miocardio, el ictus, la arteriosclerosis, las alteraciones de la retina, el deterioro de la función renal y la disfunción eréctil. Los nervios dañados por la diabetes mellitus pueden provocar una sensación de entumecimiento y trastornos sensoriales. Para prevenir o retrasar estas complicaciones, es crucial que el nivel de azúcar en la sangre se regule cuidadosamente y durante toda la vida. El ictus son un conjunto de enfermedades que afectan a los vasos sanguíneos que suministran sangre al cerebro. Este grupo de patologías, conocidas popularmente como embolias, también se denominan accidentes cerebrovasculares y se manifiestan súbitamente. El ictus es el equivalente al infarto de corazón
pero a nivel del cerebro. Diabetes insípida. La diabetes insípida es un trastorno del equilibrio hídrico del cuerpo que se produce cuando los riñones dejan de eliminar el exceso de agua del organismo. Como consecuencia de la enfermedad, los pacientes experimentan una intensa necesidad de orinar, es decir, presentan poliuria y mucha sed, y por lo tanto aumenta la ingesta de líquido, polidipsia. En personas sanas, la cantidad de orina expulsada depende de la cantidad de líquidos que se tomen. La hormona responsable del control de la eliminación de líquido en los riñones es la vasopresina, también conocida como hormona antidiurética. En los riñones es la encargada de la reabsorción de agua en el cuerpo y de la concentración de la orina. Sin embargo, en las personas que padecen diabetes insípida, los riñones no pueden concentrar la orina debido a la deshidratación. El cuerpo elimina grandes cantidades de orina, que suele estar muy diluida. Dependiendo de la razón que lo provoque, se puede distinguir dos tipos de diabetes insípida: la diabetes insípida central y la diabetes insípida renal. La diabetes insípida central se produce por un trastorno en la producción de la hormona antidiurética. Esto a nivel de la hipófisis del cerebro, por lo que se da una carencia hormonal. En la diabetes insípida renal, menos frecuente, las razones de la enfermedad se encuentran en los mismos riñones. La hormona antidiurética está disponible, pero los riñones no reaccionan ante ella. Las causas de ambas formas de diabetes insípida son muy diversas. Así, la diabetes insípida suele aparecer en el transcurso de la vida. En muy pocos casos es hereditaria. Además de la necesidad de orinar, la sed y la eliminación de orina, la diabetes insípida se manifiesta mediante otros síntomas, tales como trastornos del sueño, irascibilidad, calambres, piel seca o estreñimiento. Si se sospecha de padecer diabetes insípida, el diagnóstico abarca en primer lugar desde el registro de las cantidades de líquido y orina como mínimo durante 2 días hasta la denominada prueba de la sed, la supresión de agua bajo supervisión médica. Para el tratamiento de la diabetes insípida central, es necesario reparar la carencia hormonal, por ejemplo, introduciendo en el cuerpo la hormona faltante, lo que se suele lograr con la administración de gotas o aerosoles nasales. Con la ayuda de los medicamentos adecuados, por lo general, los afectados pueden llevar una vida normal. El tratamiento de la diabetes insípida renal puede consistir en la ingesta de diuréticos para aumentar la excreción de sodio por los riñones, así como una dieta pobre en proteínas y sales. Obesidad. La obesidad y el fuerte sobrepeso limitan la calidad de vida y pueden conllevar graves daños para la salud. Entre las posibles consecuencias de la obesidad se encuentra la diabetes mellitus, altos niveles de colesterol y triglicéridos en sangre y enfermedades cardiovasculares. Si el paciente sufre todas estas patologías, se habla de un síndrome metabólico. Las personas de 40 años con sobrepeso u obesidad tienen una esperanza de vida de entre 3 y 6 años menos que las de una persona con peso adecuado. Una obesidad severa puede acortar 20 años la esperanza de vida de las personas. Sin embargo, mediante una reducción de peso, en el caso de la obesidad y también del sobrepeso, se puede disminuir notablemente el riesgo de enfermedades y complicaciones. Junto al tabaco y al alcohol, la obesidad es el motivo más frecuente de enfermedades y muertes evitables si se eliminara el factor de riesgo. El tratamiento de la obesidad y el sobrepeso, independientemente de la edad del afectado, se compone de varios elementos. Uno es la dieta, otro la kinesioterapia y la terapia conductual. Solo en casos excepcionales sería aconsejable el uso de medicamentos o una intervención quirúrgica. Para combatir con éxito la obesidad y el sobrepeso infantil, es muy importante que los padres, la familia o el tutor se impliquen directamente en el tratamiento, en igual medida, tratamiento basado en la familia. El índice de masa corporal, IMC, es un valor que se emplea para determinar el grado de obesidad o sobrepeso de las personas. La obesidad se describe como un aumento en el exceso de la grasa corporal, con un índice de masa corporal de más de 30. El sobrepeso es la fase previa a la obesidad. ¿Cómo se halla el índice de masa corporal? El índice de masa corporal se halla dividiendo
el peso de la persona en kilogramos entre su estatura en metros. Claro que la estatura va elevada al cuadrado. Ejemplo, una persona de 68 kilos de peso y que mide 1,65 m de estatura. Se calcula y se divide y el índice de masa corporal será 24,98. El peso normal de una persona va de un índice de masa corporal de 18,5 a 24,99. Y el CEPRUNSA no lo menciona. De 25 a 29,99 sobrepeso, y cuando es más de 30, como explicó el CEPRUNSA, ya es obesidad. Síndrome de Cushing o hipercortisolismo. El síndrome de Cushing o hipercortisolismo se produce por un exceso de la hormona cortisol, es decir, la hidrocortisona, generada por la glándula suprarrenal. Los síntomas característicos son el aumento de peso con obesidad de distribución central, un rostro redondo y enrojecido, así como unos valores altos de presión sanguínea. El cortisol pertenece a un grupo de los glucocorticoides que influyen, entre otros, en el metabolismo, el sistema cardiovascular y también en el sistema nervioso. Un exceso de cortisol que provoque un síndrome de Cushing puede tener diferentes causas. Un hipercortisolismo puede darse porque la glándula suprarrenal emite demasiada hidrocortisona por diferentes causas o porque se suministran al cuerpo constantes glucocorticoides, por ejemplo cortisona, dentro de un tratamiento de larga duración. Dependiendo del origen, se diferencia entre una forma exógena y una forma endógena. La forma exógena es causada desde el exterior y la endógena causada desde el interior. Síndrome de Cushing exógeno. Esta forma es muy común de hipercortisolismo. Surge por un tratamiento de larga duración con glucocorticoides o con la hormona ACTH, hormona adrenocorticotrópica, que estimula la liberación de glucocorticoides. En el síndrome de Cushing endógeno, la causa de esta forma más bien rara de hipercortisolismo suele hallarse casi siempre en tumores situados en la glándula suprarrenal, en la hipófisis del cerebro o en los bronquios. Además de la obesidad central y un rostro redondo, conocido como cara de luna llena o facies lunata, provocado sobre todo a un tratamiento con cortisona, así como una presión sanguínea alta, el síndrome de Cushing puede provocar otros síntomas, tales como por ejemplo, cuello de búfalo, exceso de vello en mujeres, sobre todo en la barbilla, labio superior, pechos y muslos, pérdida del apetito sexual, problemas de impotencia en los hombres, alteraciones del crecimiento en niños, alteraciones cutáneas, por ejemplo, en forma de estrías, deficiente curación de heridas y acné. También puede haber alteraciones psíquicas. Para diagnosticar el hipercortisolismo, existe la posibilidad de comprobar la existencia de un nivel de cortisol elevado en sangre y orina. Por otro lado, algunos métodos por imágenes como la tomografía computarizada, las radiografías y la angiografía son muy útiles para detectar tumores como posibles causas del síndrome de Cushing. El tratamiento de hipercortisolismo dependerá de su causa. Si el síndrome de Cushing se debe a determinados medicamentos, puede tratarse adaptando la administración de dichos medicamentos como corresponda. Si el síndrome de Cushing se debe a un tumor, el tratamiento consistente por lo general es extirparlo quirúrgicamente, radiarlo o tratarlo con medicamentos. Enfermedades cardiovasculares. Infarto de miocardio. El infarto es la necrosis o muerte de las células de un órgano o parte de él, por falta de riego sanguíneo debido a la obstrucción o estenosis, es decir, estrechez, de la arteria correspondiente. Comúnmente llamamos infarto al infarto agudo de miocardio, es decir, del músculo cardíaco, pero le puede ocurrir a cualquier órgano y se produce por los siguientes factores. Las arterias coronarias se estrechan. El oxígeno no llega al miocardio. El miocardio, al no recibir oxígeno, no puede producir energía para moverse. Mueren las células del tejido que no reciben sangre. El tejido se necrosa. Las arterias coronarias se pueden estrechar por distintas causas. Las más comunes son un coágulo de sangre y la aterosclerosis, depósito e inflamación de grasas en las paredes de las arterias, que se va produciendo progresivamente, facilitado por los factores de riesgo que señalamos a continuación. Los factores de riesgo para esta estrechez de arterias coronarias son la hipertensión, el colesterol alto, tabaco, obesidad, sedentarismo y edad avanzada.
En la mayoría de ocasiones no se presentan todos los síntomas, sino una combinación variable de algunos de ellos. Habitualmente dolor tipo presión en la zona del esternón que no se modifica con los movimientos ni con la respiración, bastante intenso, y en ocasiones se irradia hacia la mandíbula, cuello, espalda, brazo izquierdo y en algunos casos al brazo derecho. Se puede asociar a sudor frío y mareo. Otras veces se manifiesta con dolor en la parte alta del abdomen, dificultad para respirar, ganas de vomitar y pérdida del conocimiento. Consecuencias de un infarto agudo de miocardio. Si el infarto agudo de miocardio es muy extenso, es posible sufrir de por vida una insuficiencia cardíaca, a veces con congestión pulmonar. Si el infarto agudo del miocardio es de pequeña extensión, se puede llevar una vida normal, eso sí, controlando los factores de riesgo para evitar un nuevo infarto. En algunas personas puede aparecer arritmias ventriculares o bloqueos del corazón, que por lo general pueden ser controlados con el uso de dispositivos especiales, desfibrilador o marcapasos. Suelen aparecer en el ingreso hospitalario y una vez superados, el pronóstico ya no depende de haber presentado dichas complicaciones. En otras ocasiones, el paciente puede padecer una angina inestable, que suele ser signo muy de alto riesgo de infarto agudo de miocardio o muerte súbita. La angina inestable se desencadena igual que el infarto, pero en este caso no existe una oclusión completa de la arteria coronaria por parte del trombo, y no se ha llegado a producir muerte de células cardíacas. Se manifiesta en reposo, por un dolor u opresión que empieza en el centro del pecho y puede extenderse a los brazos, cuello, mandíbula y espalda. Es decir, los síntomas son iguales a los del infarto, aunque generalmente de menor duración e intensidad. Esta angina debe ser tratada como una emergencia, ya que hay un elevado riesgo de producirse un infarto, una arritmia grave o simplemente una muerte súbita. Arritmias. Una arritmia es una alteración del ritmo cardíaco. Pero para entender mejor qué es una arritmia, antes debemos saber cómo y por qué late el corazón. Los latidos del corazón ocurren como consecuencia de unos impulsos eléctricos que hacen que las aurículas y los ventrículos se contraigan de forma adecuada, sincrónica y rítmica. La frecuencia cardíaca normalmente oscila entre los 60 y 100 latidos por minuto y responde a la siguiente secuencia. El impulso eléctrico del corazón se inicia en el nodo sinusal, emplazado en la aurícula derecha. De allí pasa por las aurículas al nodo aurículo-ventricular, situado en la unión de las aurículas con los ventrículos, y llega a los ventrículos por el haz de His. Finalmente este estímulo se conduce por los ventrículos a través de las fibras de Purkinje o sistema de Purkinje. Las arritmias cardíacas aparecen por algunos de estos tres motivos. El impulso eléctrico no se genera adecuadamente. El impulso eléctrico se origina en un sitio erróneo. Los caminos para la conducción eléctrica están alterados. Las arritmias pueden causar síntomas como palpitaciones, mareo, síncope, dolor torácico o pérdida del conocimiento. Una palpitación es cuando uno siente el latido de su pecho, el latido del corazón muy fuerte, puede ser inclusive palpable. Un síncope es un desmayo, una pérdida del conocimiento cuando uno se pone de pie. Aparte de esto, también pueden pasar inadvertidas o detectarse casualmente cuando se realizan pruebas diagnósticas. Para hacer el diagnóstico es necesario demostrar que existe una alteración en la actividad eléctrica cardíaca. La prueba diagnóstica de referencia es el electrocardiograma, pero tiene la desventaja que solo registra la actividad eléctrica cardíaca en el momento en que se está realizando, y por tanto, solo nos muestra si existen arritmias en ese momento. Finalmente, puede estudiarse en profundidad el sistema de conducción cardíaco, e intentar reproducir las arritmias mediante el llamado estudio electrofisiológico. Este estudio se realiza introduciendo unos cables en el interior del corazón, generalmente desde las venas de las piernas, vena femoral, que permiten registrar la actividad eléctrica cardíaca y estimular al corazón para reproducir arritmias. También suele ser importante averiguar si existe alguna alteración estructural del corazón, asociada a la arritmia, para lo cual debe realizarse una ecocardiografía. El pronóstico depende del tipo de arritmia y del estado basal del paciente.
Finalmente, en aquellos pacientes con riesgo de arritmias potencialmente mortales, puede implantarse un desfibrilador, que es similar a un marcapasos, pero con la capacidad de administrar descargas eléctricas dentro del corazón que pueden cortar arritmias que pongan en riesgo la vida. Insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca se produce cuando hay un desequilibrio entre la capacidad del corazón para bombear sangre y las necesidades del organismo. El corazón puede fallar debido a un problema propio o porque su capacidad de reacción no alcanza a satisfacer lo que el organismo le demanda. Las posibles causas que pueden provocar insuficiencia cardíaca son cardiopatía isquémica, enfermedad del músculo del corazón, o sea, las miocardiopatías, valvulopatías y arritmias. La insuficiencia cardíaca puede ser una enfermedad que no presente síntomas durante mucho tiempo, a lo largo de la vida, llamada fase asintomática. Cuando aparecen, los síntomas predominantes son cansancio anormal por esfuerzos que antes no lo causaban. La sangre no llega adecuadamente a los músculos y se provoca una situación de fatiga muscular, respiración fatigosa por estancamiento de los líquidos en los alvéolos pulmonares. Si al estar acostado se presenta una sensación de ahogo, que obliga a levantarse y dormir sentado, sensación de plenitud del abdomen, anorexia, es decir, falta de apetito. A veces puede aparecer tos seca y persistente, motivada por la retención de líquido en los pulmones o por el tratamiento con inhibidores de la enzima de conversión ECA. En este último caso, el especialista puede valorar un cambio de tratamiento. La reducción del flujo sanguíneo al cerebro puede provocar sensaciones de mareo, confusión, mente en blanco y breves pérdidas de conciencia. Si se presentan estos episodios relacionados con cifras bajas de tensión, es recomendable sentarse o tumbarse. La insuficiencia cardíaca puede provocar que el flujo de sangre a los riñones no sea suficiente y se produzca retención de líquidos por disminución de orina. Esta hinchazón suele localizarse en las piernas, los tobillos o el abdomen, y a veces se orina más por la noche que por el día. A eso se conoce como nicturia. Hay falta de aire, disnea con el esfuerzo y mala tolerancia al ejercicio por fatiga. En algunos casos serán necesarias pruebas complementarias como los rayos X, el ecocardiograma o la prueba de esfuerzo. Tratar la causa que la produce, revascularización con angioplastía o bypass, si es por falta de riego, dejar de beber si es alcohólico, etc. Controlar el peso, dieta baja en sal, controlar la ingesta de líquidos. Los diuréticos mejoran los síntomas congestivos y rebajan la hinchazón o la congestión pulmonar. En otros casos es necesario implantar dispositivos a los pacientes que a pesar de su tratamiento correcto, es decir, pérdida de peso, dieta adecuada, etc., continúan con los síntomas. Tienen unas alteraciones en el electrocardiograma determinadas y una función del corazón disminuida a menos del 35%. Estos dispositivos, en los pacientes con una esperanza de vida adecuada, pueden mejorar los síntomas. Se les aplica a ellos TRC o DAI. El TRC es el tratamiento de resincronización cardíaca. El tratamiento busca resincronizar los impulsos eléctricos que pasan por el corazón anormal y lo mejora. También se puede disminuir la posibilidad de morirse de repente utilizando el DAI. DAI significa desfibrilador automático implantable, es decir, puedes mandarle corriente al corazón cuando este se detenga. Si el paciente no mejora con todos estos tratamientos previos, se podría plantear, según la edad y la presencia de otras enfermedades o complicaciones, el trasplante cardíaco. Aneurisma. Un aneurisma, del griego aneurisma, que significa dilatación o dilatar, es una pequeña protuberancia en forma de globo y llena de sangre que se forma en las paredes de los vasos sanguíneos. Cualquier vaso puede presentarlo, pero es más común en la arteria aorta, los vasos cerebrales, la arteria poplitea, la arteria mesentérica y la arteria esplénica. Un aneurisma cerebral puede ocurrir en venas o arterias de la base del cerebro, en medio del polígono de Willis. Un aneurisma aórtico ocurre en la arteria principal, que lleva sangre del ventrículo izquierdo del corazón al cerebro. Cuando el tamaño de un aneurisma aumenta, hay un riesgo significativo de rotura, lo que puede resultar en hemorragias graves, complicaciones o muerte.
Los aneurismas pueden ser hereditarios o causados por enfermedades que debilitan las paredes de los vasos sanguíneos. Un aneurisma verdadero es aquel que involucra las tres partes de la pared de una arteria, es decir, la capa íntima, la capa media y la adventicia. Los aneurismas verdaderos incluyen aneurismas ateroescleróticos, sifilíticos y congénitos, así como aneurismas ventriculares, que siguen a los infartos transmurales. Los aneurismas que involucran a todas las capas de la pared atenuada del corazón también se consideran aneurismas verdaderos. Los aneurismas cerebrales, también conocidos como aneurismas intracraneales del cerebro, se presentan más comúnmente en la arteria cerebral anterior, que es parte del círculo de Willis. Los siguientes sitios más comunes de aparición de aneurisma cerebral se encuentran en la arteria carótida interna. La aorta torácica también puede estar involucrada. Una forma común de aneurisma aórtico torácico implica el ensanchamiento de la aorta proximal y de la raíz de la aorta, lo que conduce a una insuficiencia aórtica. Los aneurismas pueden también ocurrir en las piernas, especialmente en los vasos profundos, por ejemplo los vasos popliteos de la rodilla. Ateroesclerosis. La ateroesclerosis es un síndrome caracterizado por un depósito e infiltración de sustancias lipídicas en la capa íntima de las paredes de las arterias de mediano y grueso calibre. Es la forma más común de arterioesclerosis. Provoca una reacción inflamatoria y la multiplicación y migración de las células musculares lisas de la pared, que van produciendo estrechamiento de la luz arterial. Los engrosamientos concretos son denominados placas de ateroma. El término ateroesclerosis proviene de dos palabras griegas, atero que significa pasta y esclero que significa duro. Presentan un núcleo central blando, grumoso y amarillento, formado por lípidos, colesterol y sus ésteres, cubierto por una capa fibrosa. Normalmente solo se presentan ocupando una parte de la circunferencia de la pared de la arteria, en forma de parches variables a lo largo del vaso, inicialmente esparcidos, pero aumentan en número a medida que la enfermedad avanza. En los casos avanzados, se observa un proceso de calcificación de las placas que aumenta el riesgo de cambio agudo de placa. Es decir, se produce la rotura de la placa, su ulceración y erosión, que provoca la expansión de agentes trombogénicos y que puede generar la aparición de un trombo y bloquear el vaso sanguíneo situado por delante de la zona de la placa, lo que produciría una carencia de aporte sanguíneo en la zona irrigada por la arteria correspondiente, es decir, causaría una isquemia, que puede ser mortal si el bloqueo tiene lugar en una arteria coronaria o en una arteria cerebral. Se puede producir una hemorragia en el interior de la placa, por rotura de los capilares existentes en su interior, que puede dar lugar a un hematoma y favorecer la rotura de la placa. La vasoconstricción de la zona afectada puede también favorecer la rotura de la placa. Los procesos clave de la aterosclerosis son el engrosamiento de la íntima y la acumulación de lípidos. Las placas de ateroma presentan una distribución claramente característica, ya que se presentan fundamentalmente en las grandes arterias, en zonas de flujo sanguíneo turbulento, sobre todo la aorta abdominal, con mayor frecuencia que en la aorta torácica. Las arterias coronarias, las carótidas internas, los vasos del polígono de Willis, un conjunto de arterias que suministran sangre al cerebro. En el mismo individuo suelen coexistir varias lesiones en diferentes estados de evolución. Enfermedades respiratorias. Asma. El asma es una enfermedad cada vez más frecuente entre los niños y jóvenes. Se calcula que la padece el 5% de la población adulta y el 10% de los niños y adolescentes. En muchos casos, la enfermedad aparece como respuesta a determinados estímulos que producen alergia. El polen, ácaros del polvo, hongos, partículas de la piel de gato y perro, humo, aire frío, ciertos alimentos o aditivos alimenticios. El asma se caracteriza por la aparición de episodios de dificultad respiratoria, crisis o ataques, generalmente asociados a otros síntomas como la tos, pitidos al respirar y sensación de ahogo. Los síntomas varían según la edad. De esta manera, los niños prevalece principalmente la tos, en especial durante la noche, mientras que en los adultos, los tres principales síntomas son rigidez de pecho, silbidos y fatiga en la noche. En los últimos años se ha registrado una mayor prevalencia y un aumento progresivo de casos en niños y adolescentes, lo cual pone de manifiesto la necesidad de tomar medidas preventivas. La curación del asma solamente puede alcanzarse en algunos casos de asma alérgico o relacionada con el lugar de trabajo del paciente.
siempre que se pueda evitar el agente causal. Durante las crisis asmáticas, la mucosa bronquial que recubre los conductos respiratorios se inflama y se produce un moco espeso que obstruye los conductos de las vías aéreas. Como consecuencia, los músculos que rodean estos conductos se contraen y estrechan, disminuyendo su diámetro. Impide el paso del aire y complican la respiración. Aunque el asma no tiene cura, sí se pueden tomar una serie de medidas para prevenir una crisis. Estos son algunos consejos. Cuando la causa del asma es extrínseca, como por ejemplo una alergia, es recomendable evitar la exposición a los agentes que lo originan. Evitar realizar ejercicios intensos en época de polinización. Los enfermos de rinitis deben tener especial cuidado, ya que esta enfermedad con frecuencia precede al asma. Las personas con asma deben abstenerse completamente de fumar, puesto que el humo del tabaco es un irritante que produce inflamación en los bronquios. En los casos en los que el asma está generado por la exposición a harinas, maderas u otros productos presentables en el entorno de trabajo, asma ocupacional, es necesario evitar el contacto mediante un sistema de ventilación adecuado y el uso de mascarillas de protección. Si el cuadro es severo, es recomendable cambiar de trabajo. Existen diferentes clasificaciones de asma. En cuanto a su origen, se puede dividir en asma intrínseco y asma extrínseco o alérgico. El origen del asma intrínseco es desconocido y se detecta con mayor frecuencia en la edad adulta. Tiene un peor pronóstico que el de carácter alérgico y tiende a cronificarse. El asma extrínseco, por su parte, consiste en una reacción antígeno-anticuerpo que desencadena el proceso. Afecta principalmente a niños y adultos jóvenes. Se caracteriza por ataques reversibles y breves de broncoespasmos con silbidos y dificultad respiratoria, y se controla con un tratamiento adecuado. La alergia es una alteración del mecanismo de defensa del organismo que consiste en una reacción exagerada por medio de un anticuerpo especial, que es la inmunoglobulina E, contra sustancias que en principio no son nocivas, por ejemplo el polen, ácaros, epitelios, alimentos o medicamentos. Cuando estos anticuerpos, que se encuentran fijados en determinadas células, se unen a los alergenos, se produce la liberación de ciertas sustancias que directamente o a través de otras células provocan una inflamación del órgano donde se asientan, bronquios, nariz, ojos o piel. Existe una predisposición heredada para padecer de alergia, pero la exposición a los alergenos es necesaria para desarrollar la enfermedad. En toda persona en la que se sospeche un asma bronquial, hay que realizar la espirometría basal y con un broncodilatador dar al niño a inhalar un fármaco, con el fin de demostrar que la obstrucción de la vía aérea es reversible, característica del asma. Por último, un diagnóstico etiológico, dirigido a buscar la causa que desencadena los síntomas. El identificar la causa es el paso más importante para poder controlar la enfermedad. Los corticoides inhalados no actúan de forma inmediata, aunque cuando hacen efecto tras unos días de tratamiento, el broncoespasmo remite. Pero para el tratamiento inmediato del mismo se utilizan broncodilatadores que normalmente se administran por vía inhalatoria. Existen dos tipos fundamentales, según la duración de su acción. Los broncodilatadores de acción prolongada se toman por la mañana y por la noche todos los días, se tengan o no se tengan síntomas. Mientras que los de acción corta se suelen reservar para tomar en caso de necesidad, es decir, de emergencia, sensación de ahogo, tos, etc. El objetivo primordial es que los pacientes recurran a los broncodilatadores de acción corta en muy contadas ocasiones. Si no es así, es necesario potenciar el tratamiento antiinflamatorio. Obviamente hay pacientes con asma severo, que a pesar de recibir tratamiento antiinflamatorio máximo, requieren de broncodilatadores con frecuencia. Neumonía. La neumonía es una infección del pulmón caracterizada por la multiplicación de microorganismos en el interior de los alvéolos, lo que provoca una inflamación con daño pulmonar. La reacción inflamatoria produce una ocupación de los alvéolos que puede visualizarse en una radiografía de tórax. La neumonía es una infección del parénquima pulmonar que puede afectar a todas las personas, si bien es más frecuente en los extremos de vida, es decir, niños y ancianos. Además,
son más proclives a esta infección las personas con enfermedades crónicas, los inmunodeprimidos, como los trasplantados, los que reciben quimioterapia y los pacientes con VIH. Las neumonías se desarrollan cuando un germen infeccioso invade el tejido pulmonar. Estos gérmenes pueden llegar al pulmón por 3 vías distintas. Puede ser por aspiración, desde la nariz de la faringe, por inhalación o por vía sanguínea. La neumonía está causada por bacterias y por virus y otros microorganismos, como hongos o parásitos. La bacteria más frecuente que causa la neumonía es el neumococo llamado Streptococcus pneumoniae. Y entre los virus, el más frecuente es el de la gripe. Otras bacterias que intervienen con frecuencia causando neumonía son la legionela y el micoplasma. Respecto a los gérmenes que provocan la neumonía, la incidencia depende del lugar de adquisición de la patología y de las enfermedades del propio paciente. Las vías respiratorias tienen mecanismos de defensa que evitan que lleguen bacterias al pulmón, como son la tos, la presencia de células con cilios y células y sustancias especialmente diseñadas para la inmunidad. También hay células como los linfocitos, los neutrófilos, macrófagos y anticuerpos. Estas defensas pueden debilitarse por determinadas circunstancias y facilitar así que los gérmenes alcancen el pulmón y produzcan infecciones. Algunos procesos que producen estas alteraciones de los mecanismos de defensa son el consumo del tabaco, las enfermedades pulmonares crónicas, el alcoholismo, la desnutrición, la diabetes, los problemas crónicos renales o hepáticos, las alteraciones del nivel de conciencia y otras deficiencias de la inmunidad. Algunos casos debutan como una neumonía típica, que consiste en la aparición de varias horas o entre 2 o 3 días de tos con expectoración purulenta o herrumbrosa, en ocasiones con sangre, con dolor torácico y fiebre con escalofríos. Hay pocas medidas para evitar la aparición de una neumonía. En raras ocasiones se adquiere por un contagio de otra persona y las más frecuentes se originan por gérmenes que habitan en nuestras vías respiratorias. Puesto que muchas de las neumonías comienzan tras un proceso viral o gripal, la vacunación anual antigripal es recomendable en las personas que pertenecen a grupos de riesgo. Asimismo, la vacuna antineumocócica evita la aparición de neumonías con bacteriemia causadas por neumococo. Tosferina. La tosferina es una enfermedad infectocontagiosa aguda que afecta el aparato respiratorio. Su principal síntoma es tos violenta en accesos o paroxismos, que pueden dificultar la respiración, es decir, son bastante rápidos. El contagio se realiza directamente desde la persona enferma a la sana por el aire, al hablar, toser y fundamentalmente por las gotitas de flujo. Una de las características de esta enfermedad es que con frecuencia se puede escuchar un sonido convulsivo profundo cuando el paciente trata de inspirar. La tosferina, o tos convulsiva, es una infección bacteriana aguda que afecta a las vías respiratorias altas. Esta enfermedad la causa la bacteria Bordetella pertussis o Bordetella parapertussis, patógenos exclusivamente humanos que pueden afectar al individuo de todas las edades y provocar discapacidad permanente en los bebés e incluso la muerte. Cuando una persona con el virus estornuda o tose, pequeñas gotas que contienen la bacteria se mueven a través del aire favoreciendo la propagación de una persona a la otra. El tiempo medio de la enfermedad suele ser de 6 semanas, aunque puede durar hasta 10. Inicialmente las manifestaciones clínicas de la tosferina son semejantes a los que aparecen en un resfriado común. Estos síntomas suelen aparecer cuando ha transcurrido una semana desde la exposición a la bacteria. Entre 10 y 12 días más tarde, puede comenzar los episodios más graves de tos. En el caso de niños, todo termina en la mayoría de los casos en un estertor, un sonido que se produce cuando el paciente trata de tomar aire. Es raro que este aparezca en menores de 6 meses y en personas adultas. La tos puede provocar que los pacientes tengan vómitos e incluso que los pacientes lleguen a perder el conocimiento. De hecho, es frecuente que los episodios de asfixia y las pausas largas de la enfermedad al respirar aparezcan en los bebés. Otros síntomas comunes son diarrea, fiebre leve y rinorrea, secreción nasal. Enfermedades mentales. 1. El estrés. Las personas pueden experimentar estrés cuando se ven enfrentadas ante eventos importantes, los cuales pueden ser peligrosos o muy difíciles de conllevar. Entre los síntomas psicológicos del estrés
están la ansiedad y la tensión, la preocupación incontrolable, irritación, distracción y dificultad en aprender cosas nuevas. 2. La neurosis. Son afecciones que muestran un mal funcionamiento del sistema nervioso. En las neurosis no hay lesión física ni alteración de la personalidad. Las principales neurosis son la ansiedad, una incontrolable obsesión por evitar situaciones peligrosas y una falta de acoplarse con personas. Algunos ejemplos de neurosis son el pánico, la fobia, el desorden compulsivo obsesivo y el estrés postraumático. 3. La hipocondría. La hipocondría es un desorden neurótico en el cual la persona canaliza las ansiedades, las preocupaciones y los pensamientos obsesivos para convencerse de que tiene una específica enfermedad física. Ejemplo, cáncer de colon. Es decir, que los hipocondríacos están preocupados porque padecen una enfermedad, aunque resultados médicos indiquen todo lo contrario. Los hipocondríacos gastan mucho tiempo y dinero visitando doctores y haciéndose varios exámenes. Las relaciones entre los enfermos y los doctores y enfermeras pueden en muchos casos ser conflictivas, hasta el punto en que una verdadera enfermedad puede llegar a no ser diagnosticada por aquellas personas que están cansadas de atender enfermos mentales que previamente habían insistido en una enfermedad que no existía. 4. La esquizofrenia. La esquizofrenia es un conjunto de severos síntomas psicológicos, los cuales hacen difícil el trabajar, jugar y estar con otras personas. Síntomas positivos incluyen ilusiones, creencias irracionales, alucinaciones, experiencias sensorias por falta de estímulo, pensamiento y habla incoherentes, paranoia o ansiedad intensa e incontrolable y un comportamiento extraño. Entre los síntomas negativos están la pérdida de experiencias y expresiones emocionales, la pérdida de poder e iniciativa, inhabilidad de experimentar placer o de interesarse en cosas, y aislamiento de personas. 5. Paranoia. La paranoia en general es una enfermedad que se refiere a altos niveles de sospecha y desconfianza, usualmente vistos en las creencias o desilusiones de que ella o él son víctimas del odio, celos y resentimientos de otras personas. La persona que sufre de la paranoia esquizofrénica tiene pensamientos de que ella o él van a ser perseguidos por otros, como por ejemplo por el vecino, por el gobierno, o un extraterrestre, o por personas especiales tales como el Mesías, un pensamiento de grandiosidad. La persona que sufre del desorden personal paranoico parece normal, pero es sospechosa, desconfía, es hostil, controladora y rápida para desarrollar resentimientos y celos. Algunos hombres que golpean a sus esposas o novias sufren de esta enfermedad mental. 6. La depresión. La depresión es un problema emocional muy grave en el cual el individuo no deja de sentirse triste o vacío, y constantemente se siente sin ayuda o esperanza. Las personas deprimidas usualmente sufren de ansiedad e irritabilidad, una falta de motivación y una pérdida de placer en las cosas que antes les gustaba hacer. También tienen problemas con el apetito, el sueño y sufren de dolores. Muchas personas deprimidas tienen pensamientos suicidas y un 10 a 15% terminan por quitarse la vida. 7. La manía. Es un periodo de tiempo, por lo general de una semana a un mes, en el cual la persona es y se siente muy feliz, habla mucho, es activa e impulsiva. En muchos casos, en los momentos de manía, la persona, a pesar de sentirse confidente y feliz, puede llegar a sentirse nerviosa e irritada. Muchos maniáticos parecieran tener una energía infinita y solamente necesitan pocas horas de sueño, si es que duermen del todo. Con la manía en su forma intermedia, la hipomanía, el individuo puede llegar a ser muy creativo y productivo en su trabajo. En sus diferentes formas, la persona se convierte en psicótica, es decir, que la persona pierde la habilidad de pensar correctamente y hace juicios realistas a la vez que puede experimentar alucinaciones. Muchos individuos tienden a ser impulsivos, demandantes, agresivos,
lo cual resulta en gastos enormes de dinero, consumo excesivo de alcohol, promiscuidad sexual y problemas con la ley. 8. El delirio, también conocido como el rápido inicio del síndrome cerebral. El delirio es una condición psicológica asociada con graves problemas físicos, ejemplo, sobredosis de drogas o envenenamiento. Entre los síntomas están la confusión y la desorientación, pérdida de conciencia, agitación, apatía e ilusiones. Falta de percepción del estímulo externo, tal como escuchar el ruido de las ruedas de una camilla del hospital e imaginarse que es una máquina maquiladora que viene a despedazar. El delirio debe tomarse muy en serio y debe ser tratado inmediatamente porque puede representar un grave problema físico. 9. La demencia. La demencia se refiere a una disminución o deterioro generalizado de las facultades intelectuales como la pérdida de memoria, atención y pensamiento abstracto. La persona que sufre de demencia se puede perder fácilmente y puede ser incapaz de hacer cosas simples, como volver a entrar a la casa después de que haya enllavado la puerta. La depresión y la paranoia son usualmente asociadas con la demencia, y algunos dementes desarrollan alucinaciones. Uno de los mejores ejemplos de demencia es la enfermedad de Alzheimer, la cual empieza típicamente a los 55 años. 10. Narcisismo. La persona con este tipo de personalidad tiene una incontrolable necesidad de sentirse importante, exitosa y admirada por todo el mundo. Ellos actúan como si fueran únicos y merecedores de favores especiales. Por lo general a los narcisistas no les importan los sentimientos y o resentimientos de otras personas, y están celosos de los éxitos de otras personas. El SIDA. El SIDA es una etapa avanzada de la infección por el virus de inmunodeficiencia humana, VIH. Se trata de un retrovirus que ataca las defensas del organismo y altera la capacidad para defenderse de las enfermedades ocasionadas por otros virus, bacterias, parásitos y hongos. El sistema inmunológico agrupa diversos tipos de células, entre otras los glóbulos blancos encargados de luchar contra los agresores externos. El VIH concretamente mata a un tipo de células, los linfocitos CD4, que integran el sistema inmunológico. La palabra SIDA se forma con las siguientes iniciales, de la expresión síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Síndrome es un conjunto de signos y síntomas. Inmuno es relativo al sistema de defensas. Deficiencia significa disminución. Y adquirida alude al carácter no congénito. Es decir, que se ha desarrollado el SIDA solo cuando se presenta un conjunto de signos y síntomas que indican que las defensas están disminuidas porque se contagió el virus. Es posible estar infectado con el VIH, es decir, VIH positivo portador del virus, y todavía no haber desarrollado el SIDA. Desde el momento en que el virus ingresa al cuerpo hasta que aparecen los síntomas puede pasar mucho tiempo, entre 10 y 12 años, periodo que puede extenderse si se comienza un tratamiento temprano. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que se trata de plazos promedio globales, que varían de un país a otro, y se modifican sustancialmente con el tipo de desarrollo de la epidemia en cada lugar y con la evolución de los tratamientos. El virus del SIDA ingresa al organismo a través de la sangre, a través del semen y de los fluidos vaginales, y una vez incorporado ataca el sistema inmunológico. Este sistema está constituido por un conjunto de componentes que incluyen células, anticuerpos y sustancias circulantes que enfrente a todo elemento que sea reconocido como ajeno o extraño. Esto sucede especialmente con los agentes infecciosos como las bacterias, hongos, virus y parásitos. Frente a la presencia de agentes infecciosos, el sistema inmunológico moviliza para defenderse células llamadas linfocitos. Los linfocitos, al ser invadidos por el virus del SIDA, pierden su capacidad para reconocer y enfrentar a los agentes extraños, los que aprovechan la oportunidad de esta caída de la vigilancia inmunológica para proliferar o reproducirse. Para multiplicarse, el virus pone en funcionamiento un mecanismo específico de los retrovirus, por el cual copia su genoma, conjunto de información genética de un ser vivo, de ARN en el ADN de la célula. La presencia del virus estimula la actividad reproductiva de los linfocitos, pero, dado que tienen copiado el genoma del VIH,
En vez de reproducirse, multiplican células virales. A medida que el virus se reproduce, el organismo se hace cada vez más vulnerable ante enfermedades contra las cuales, en tiempos normales, podría defenderse. A estas enfermedades se les denomina enfermedades oportunistas. La caída de las defensas no es masiva y uniforme, sino que permite con mayor probabilidad la aparición de ciertas enfermedades. Infecciones. Las más frecuentes son las pulmonares, y también otras producidas por diversos virus, bacterias, hongos y parásitos. También hay distintos tipos de cáncer que aparecen en el paciente con SIDA. Los más comunes, los que afectan a la piel y a los ganglios linfáticos. En 1981, investigadores clínicos de Nueva York y California observaron en hombres homosexuales jóvenes que habían gozado previamente de buena salud un inusual conjunto de enfermedades poco frecuentes, en particular el sarcoma de Kaposi, e infecciones oportunistas como la neumonía por Pneumocystis carini, como también casos de linfadenopatías inexplicables y persistentes. Pronto se hizo evidente que estos hombres tenían un déficit inmunológico común, que se traducía en una disminución del sistema inmunológico celular con una pérdida significativa de células T CD4. La amplia diseminación del sarcoma de Kaposi y de la neumonía por Pneumocystis carini en personas jóvenes sin una historia clínica previa de terapia inmunosupresora no tenía precedentes. Es que estas enfermedades se habían detectado en los Estados Unidos en forma muy poco frecuente. Antes de desatarse la epidemia del SIDA, la incidencia anual en los Estados Unidos de sarcoma de Kaposi era del 0,02 al 0,06 por cada 100.000 habitantes. Como agregado, una forma más agresiva del sarcoma de Kaposi, que por lo general afectaba a individuos jóvenes, podía observarse en algunas regiones del África. Fin de la grabación.